vamos a hablar de los quimbayas. Cuando hablamos de los quimbayas, tenemos que hablar de un gran territorio. Bien lo dijo Diego Luis ahora, la cultura y la tribu quimbaya, la real, la quimbaya, se ubicó en un territorio muy específico entre el río Quindío y el río Chinchiná, los dominios de Tucurumbí, al occidente con el Cauca y al oriente con la cordillera central, las estribaciones de lo que es el Parque de los Nevados. Pero por cultura quimbaya tenemos que hablar no solo del conjunto de caciques que conformaban lo que los conquistadores encontraron como tribu quimbaya, sino los que por su extensión y por su territorio tenían una serie de costumbres muy similares y al transcurrir el tiempo y al unirse los diferentes cronistas fuimos conociendo como la provincia quimbaya, es decir, desde el Quindío hasta lo que era ocupado por los indígenas Armas, los Paucuras, los Pozos, estamos hablando de los Irras, los Carrapas, los Picaras, los Ansermas y otra serie de comunidades igual de valiosas que al final todas fueron siendo conocidas como provincia quimbaya, pero realmente los quimbaya son los que estaban en ese territorio que ahorita hablamos y que muy bien lo mencionó Diego Luis. Como fuente de los acontecimientos, yo lo divido en tres, que me parece necesario hablar un poco de dónde sale la historia de los quimbayas. Yo digo que los más valiosos son, sin desconocer la calidad de los siguientes, son los que vivieron los acontecimientos, los que ahí están, y el historiador Enrique da Costa les decía los antañones, son los que estuvieron en estas tierras en el momento que llegó los primeros conquistadores, conocieron los quimbayas, sus costumbres, sus usos, y realmente a nivel de cronistas solo podemos hablar de 4 personas. Del mismo conquistador, el mismo mariscal, cuando llegó aquí era capitán Robledo, 2 escribanos de él, que eran Sardela y Pedro Pablo Sarmiento, y el gran historiador Pedro Cieza de León, todos con visiones diferentes. Pedro Cieza de León fue un historiador, un cronista, que se ocupó de todas las culturas desde Mesoamérica hasta el sur, pero era muy dedicado a describir los diferentes accidentes geográficos, la naturaleza, los diferentes animales, flora que se encontraban, que era muy extraño para los que llegaban. Yo no sé cómo hacían para describir, por ejemplo, sin nunca haber visto un animal como la tatabra. Entonces ellos lo describían de una manera muy, muy simpática, o cómo decir cómo era el sabor a la guayaba, o al caimito, o al aguacate. Ese cronista se ocupó de contarnos cómo eran los quimbayas, además de que contó cómo eran los incas y todas las comunidades de acá para hacia abajo, hacia el sur, pero ahora nos ocupa los quimbayas. Lógicamente, como les decía ahora, fueron narraciones muy sesgadas, porque los escribanos Sarmiento y Sardela obedecían instrucciones de los conquistadores y no podían, y seguramente aunque lo pudieran hacer no lo hacían, la descripción en sus cartas eran sesgadas, eran muy definidas frente a lo que su jefe, a lo que su conquistador, a lo que su adelantado
ejecutaba y engrandecía cualquier crimen, engrandecía todos los acontecimientos, pero no destacaba todas las tristezas y todos los crímenes que cometían con los quimbayas. Luego vino un segundo grupo que no vivió los acontecimientos, pero fue un grupo de cronistas muy importantes. Son muchos los cronistas. Unos conocieron los conquistadores ya de una edad avanzada, otros conocieron estamos hablando de los conquistadores de estos territorios, porque cuando hablamos de los conquistadores nosotros juntamos en una sola bolsa a Pizarro, a Balboa, a Nicuesa, a Almagro, a Cortés, con Robledo, con Belalcázar, y estamos hablando de épocas diferentes. Estamos hablando que Robledo y Belalcázar llegaron a estas tierras 40 años después de que llegó de que llegó Colón, y llegó Ojeda, y llegó Nicuesa, y llegaron Bastilla, y llegaron todos los que llegaron a la costa atlántica. Este segundo grupo de cronistas conocieron documentos muy frescos, se entrevistaban con personas que vivieron y conocieron la comunidad quimbaya, pero de todas maneras entre ellos también había mucho sesgo. Yo quiero resaltar a dos muy buenos cronistas, Fray Pedro Aguado y Fray Pedro Simón. Fueron dos cronistas excepcionales, y López de Gomarra. Quiero recordar que en aquella época del siglo XVI, usted no podía escribir en Europa y en España como lo hacemos hoy. El que quiera producir y narrar unos acontecimientos lo hace. Allí en aquella época necesitaba permiso. No era posible escribir crónicas si no tenía licencia de la corona española. Eso es importante tenerlo en cuenta, porque de alguna manera esa restricción y esa disciplina sesgaba al momento de escribir lo que pasaba en nuestros territorios. Recuerden que solo hasta el año 1536, por una bula, la Sulemin Deus, Pablo III determinó que los indígenas tenían alma. Antes no tenían alma. Por eso en los inventarios, inclusive en los censos de los indígenas, se hablaba solo de los indígenas guerreros y luego habló de los tributarios, pero no se contaban los hijos, los menores, las mujeres ni los ancianos. Claro que cuando hablamos de ancianos de aquella época, después de los 45 años todos eran ancianos. El promedio de vida era muy bajo. El promedio de vida de la mayoría de los conquistadores que estuvieron en estas tierras acompañando a Robledo era de 28 años. Hoy de 28 años apenas está terminando la universidad y la maestría, y de 28 años ya estaban curtidos de guerras, de muerte, de desolación y de crímenes. El tercer grupo son aquellos cronistas que en el siglo XVIII, en el siglo XIX y en el siglo XX, después de transcurrir 200, 300 años, recogieron información muy valiosa, acudieron a los archivos generales de Indias, al de Popayán, al de Cartago, a Cartagena, y construyeron historia, y gente muy juiciosa, historiadores y arqueólogos, antropólogos, padres de la arqueología y la antropología colombiana y americana, que construyeron parte de lo que conocemos como tercer grupo. Entre esos cronistas, en estos 500 años se ha construido toda la historia quimbaya. Yo he sido crítico, yo en el libro trato de simplemente contrastar informaciones, ser serio, no hay nada novelesco, todo es, muchas veces, como saben quienes escriben acá, hay que leer 2 o 3 libros para poder escribir una página y no meter la pata, se mete la pata muy fácilmente, pero enriquece uno cuando tiene la oportunidad de, en 200 o 300 años, contrastar lo que decía un cronista
que todavía estaba viviendo épocas difíciles de presencia y de dominio español a lo que hacían las personas que estuvieron acá y vivieron en el momento en que llegó Robledo, el capitán del mariscal Robledo, a estos territorios. La comunidad quimbaya, como les decía ahora, quiero adelantarme un poquito al nombre quimbaya. El nombre quimbaya ha sido materia de muchas preguntas. Yo le decía ahora a Diego Luis que ha sido una cultura muy poco estudiada. En los últimos 60, 50 años, 2 o 3 personas solamente se han ocupado de hablar de los quimbayas, y quienes lo hemos hecho ha sido de una manera muy de recopiladores de informaciones de otras personas, pero del apellido y del nombre quimbaya pocas personas se han ocupado. Quiero anotar ciertas cositas allí antes de entrar a las razones por qué se fueron extinguiendo los quimbayas. Hay apellido quimbaya y apellido quimbay y apellido quimbayo, y casi todas las familias o personas que tienen apellidos viven en estos territorios. Estuve consultando cuando hice el libro en los Santanderes, en Cundinamarca, en Nariño, en Bolívar, en varios departamentos, y aún en los directorios no hay un solo apellido quimbaya. Estuve consultando con personas que tienen el apellido quimbaya y no supieron explicarme. Debemos recordar que los indígenas que eran producto de la esclavitud se volvían ladinos o naborías o yanaconas, que ahorita hablamos de esas 3 figuras, adquirían el nombre y los apellidos de sus dueños. Algunos, solo por ser de esta cultura, adquirían el nombre, por lo menos no el apellido, no el nombre, Julio, Carlos, Mario, María, y se colocaban el apellido, y ese apellido de la comunidad que eran se fue trasladando lentamente, hasta que en 1717 se registra la existencia del último quimbaya. En 1539, realmente a partir de 1536, llegaron a estos territorios los primeros españoles. Esa es la noticia que tenemos, en 1536. En 1539 es la primera avanzada del sur para conquistar estos territorios. Como antecedente voy a decir lo siguiente. Todos sabemos que en 1492 llegó Cristóbal Colón por el azar. Es uno de los más importantes errores que ha llevado a los mayores descubrimientos en la historia de la humanidad, porque no venían a buscar estas tierras. Luego ya en 1500 se pasan al continente, están 8 años en las islas del Caribe. En 1510 se funda la primera ciudad, que es Santa María la Antigua del Darién, que hoy inclusive no se sabe exactamente dónde fue fundada. Se cree que fue, por lo menos hay datos muy cercanos para ubicarla, aunque no hay una ubicación definitiva, en el Golfo de Urabá, en tierra chocuana. Y desde allí se organizó lo que fue el paso por esos difíciles territorios que llevaron a que Balboa llegara al Pacífico. Entonces estamos recogiendo desde 1539 hacia atrás, en 1510, 1525, en todos estos años que incluyen lo que es el descubrimiento, entre comillas, del Pacífico colombiano, la fundación de Cartagena, de Santa Marta. Han pasado 30, 40 años. Después de los 40 años se han formado guerreros, se han formado nuevos conquistadores,
hombres que no han vivido sino de arrasar tierras, de robar oro, de someter comunidades por todo el continente, especialmente en las tierras del cono, en la tierra norte de este cono sur. Tenemos el honor de todas maneras en Colombia, así como fue Santo Domingo, la isla que recibió por primera vez a los españoles en tierras colombianas, se fundó la primera ciudad en todo el continente. Hombres como Sebastián de Belalcázar, que fue jefe de Robledo, sirvió a las huestes de Pizarro, y Pizarro de Balboa, y Balboa de Ojeda, y de Ojeda de Colón. O sea, estamos allí hablando en un recorrido de 40 años. ¿Por qué insisto en los 40 años? Porque la gente tiene la sensación, cuando hablamos de los conquistadores, que los hechos que acaecieron en estas tierras son concomitantes. No, hay una gran historia que ya ha pasado, ya hay una presencia hispana muy fuerte en el continente. Ya se han dividido un continente por un simple tratado de Tordesillas. Es increíble, decía yo la semana antepasada en una charla en Quimbaya, cómo es que por una simple firma de su santidad Alejandro VI, su santidad muy perverso, sí, muy perverso, ¿no? Conspirador, pero para definir una situación de poder simplemente entregó con una bula, entregó todo un continente. Por eso es que a Portugal le correspondieron unos territorios donde se habla portugués, y allá estuvo Vasco Gama, estuvo una serie, allí conquistaron una serie de conquistadores que no tienen nada que ver con los españoles ni con estos que llegaron a estos territorios. Desde Cartagena, para ampliar los territorios de señorío, el mayor sueño de cualquier conquistador que venía a estas tierras era el oro, definitivamente. Que los nombraran gobernadores, tener tierras, tener esclavos. Ese cuentico de que vinieron a evangelizar, eso es una de las razones por las cuales que señala como un hecho del espectro que vamos a señalar ahora, que generó parte de la extinción quimbaya. Allá les prohibió hablar sus lenguas. No podían hablar en su cantidad de dialectos que habían acá. Estos territorios eran llenos de saberes. Cuando llegaron los conquistadores, se fueron acabando todos. Se acabó la orfebrería. Eran expertos en el arte de construir joyas, construir figuras zoomorfas, antropomorfas, a partir del oro. Lo trabajaban con una exquisitez impresionante. Y no solo los conocidos como Quimbaya, como tribu Quimbaya, y no toda la provincia Quimbaya, todos los que yo les menciono, donde hoy está Palestina, donde está Salamina, donde está Pácora, donde está al lado, donde está Belén de Umbría, Mistrató, Guática, Chinchiná, Pereira, Salento, Santa Rosa. Todas esas comunidades tenían un cordón umbilical que les permitía a los historiadores pensar que de una u otra manera tenían conectividad de la génesis, de la presencia de ellos acá. Antes de narrarles un poco cómo llegaron los conquistadores, en qué momento llegaron, voy a hacer una pequeña reflexión sobre de dónde llegaron los quimbayas. Tampoco nadie ha dicho la última palabra. Hay varias versiones, pero concentrémonos en las dos más importantes. La que defienden aquellos que dicen que los quimbayas son producto de la migración caribe, de sur a norte,
desde la parte amazónica, fueron subiendo por todo el continente y llegaron a estos territorios cuando empezaron a penetrar desde las costas y a conocer todo lo que eran estas montañas, estas breñas, estos arcabucos tan complejos. Porque cuando pensemos en estas tierras no pensemos en la topografía de hoy, tenemos que pensar cómo era hace 500, 600 años esto de Tenaz. Si bien era muy bello, eso era un infierno para los conquistadores. Eran hombres valientes, asesinos, arrojados pero sanguinarios. Aquí no llegaron hermanitas ¿de qué comunidad? La más… No, aquí llegaron hombres que venían de guerras, acostumbrados a asesinar, a matar. Y hay otra teoría, estoy tratando de ser muy práctico en esto, me da pena que de pronto vea que estoy muy a lo colegio contando historias, pero yo creo que lo de Quimbaya es eso, una historia que se nos olvida a nosotros y creemos que aquí nos sucedieron hechos como los que vamos a ver ahora. Y la otra teoría es que la defiende, por ejemplo, el profesor Luis Duque Gómez, que ya falleció, un gran historiador de estos con Juan Freire, que es de Mesoamérica hacia el sur. Hay trabajos en la alfarería muy similares a los de Centroamérica. Mayaquiches le decían, o de todas formas, ese par de teorías deben de ser materia de una investigación profunda. Me imagino que los científicos en eso llegarán algún día a alguna conclusión o no llegarán, porque no es fácil. No es fácil llegar a decisiones tan absolutas. Y ambas teorías tienen muchos argumentos. Lo que sí es cierto es que cuando llegaron las comunidades que se conocieron como quimbayas, ocuparon y retiraron a la brava a punta de arrasar a otras comunidades existentes que ya habían acá. Nos devolvemos para 1535-38. El juez de residencia Vadillo, que ejercía en Cartagena labores de juez de residente, era un juzgador. Entre los españoles de aquella época había mucho conflicto entre ellos, eso no era tan simple, que todos eran amigos. Acuerden que el origen claro que el experto en esa parte de la historia es Diego Luis, pero cuando empezó este traslado de españoles acá en 1492, quien imperaba allí era la reina Isabel de Castilla, casada con Fernando de Aragón. Y Fernando de Aragón controlaba unos territorios como los de Valencianos, los territorios Murcia, y Castilla fue quien patrocinó la venida de los conquistadores acá. Y en aquella época no podía venir cualquiera, tenía que tener licencia para venir. Entonces solo hasta que falleció, hasta que nació el heredero Carlos I, ¿correcto, Diego Luis? Carlos I se unificó la corona y ahí ya todo quedó concentrado en un solo poder. Ya en 1540, son dos hechos históricos diferentes. Cuando inició la conquista de estas tierras americanas, habían de regentes, habían de monarcas, un rey diferente al que le tocó entregarle la información y conquistar a nombre de Carlos I. Juan Vadillo, con una serie de macheteros, ballesteros, escribanos, frailes, carpinteros, soldados, todo lo que era la soldadesca, empezó su viaje, aún dejando las funciones que ejercía porque no lo podía hacer, le era prohibido, quiso ampliar su pretendida gobernación y empezaron a penetrar los territorios de
por el Magdalena, de la costa hacia acá. Pero hacía 2 años ya venía Sebastián de Belalcázar. Es importante advertir, primero se conquistó el Perú antes que estos territorios. Después del trabajo de Balboa, después de Pizarro, con Diego y Almagro empiezan todo el proceso de conquista incaica. Y de la conquista incaica, desde el Perú hacia el norte, empieza todo el proceso de conquista y de dominio a estos territorios que eran en las montañas y en los Andes. Sebastián de Belalcázar, conocido como el fundador de ciudades, hay un libro muy bueno de un señor Garcés, ya falleció, que llama Sebastián de Belalcázar, el fundador de ciudades, o Benalcázar. Otras personas insisten que era Benalcázar porque era de la región de Benalcázar, pero todos lo conocemos como Sebastián de Belalcázar. Estuvo junto con Jorge Robledo como soldado de él en la fundación de Quito, de Pasto, de Cali, de Popayán. Pero el interés de los conquistadores es ir dominando y adquiriendo tierras para aumentar sus gobernaciones. Entonces, en 1539 tuvo una avanzada Belalcázar y mandó a Robledo con un número de conquistadores o de soldados que lo acompañaron, y nutridos por una fuerza también de Vadillo, como les dije ahora, que venía de la costa atlántica, se juntaron en los territorios del Valle del Cauca. Ya había sido fundado Cali en 1535, me parece, si no estoy mal. Y empezaron, ya habían escuchado que habían unos territorios llenos de oro. Entonces empezó el traslado de la conquista en 1539 hasta que en 1540 llegan por primera vez al territorio de Pereira, donde está fundado Pereira, donde se fundó Cartago. Por eso algunos le dicen Cartago Viejo a Pereira. Pero llegaron al final de la conquista a los otros territorios. Robledo y todo su equipo de colaboradores, que la historia yo creo que ha sido injusta con ellos porque los cronistas solo los mencionaban o hablaban en 3 o 4 líneas de ellos, pero fueron igual de valientes, igual de tenaces en su lucha conquistadora, como lo fue Robledo. Porque allí en esas peleas, en esas guerras, hasta los escribanos y los frailes de una u otra manera les tocaba participar en esos procesos de conquista. Ingresaron por el margen izquierdo del río Cauca, subiendo, llegaron al pueblo Irra, a los Carrapas, pasaron por un lado, llegaron en 1539 a Cartago. Allá hay una referencia que casi todos conocemos al pie del río La Vieja, donde se encuentran, decir los textos, una vieja llena de oro, totalmente de oro, y por eso le dicen que el río La Vieja, recordando ese acontecimiento. Y ya se tenían noticias, pero no llegaron a estos territorios. Primero subieron, entonces llegaron a los Carrapas, los Picaras, los Paucuras, los Pozos. En los Pozos fue donde murió Robledo a órdenes de Belalcázar, ¿no? Con un vil garrotazo. Y conquistaron los Armas, los Umbras, los Ansermas, una cantidad de subtribus, arrasaron. Pero en ese proceso arrasador no lo podían hacer solos. Eran 200 conquistadores, 200 españoles acompañados de caballos. Los indígenas nunca habían visto un caballo. Entonces imaginen ustedes un indígena ver de un momento a otro un tipo de barba montado en un caballo que no conocían, pensaban que era una sola figura, caballo y hombre,
con unos arcabuces disparando fuego, salía corriendo todo el mundo. Al principio eso era horrible, la sola presencia, cómo hacen 200 españoles para vencer a 200.000 personas que componían, mal contadas, componían estos territorios. Es increíble, como 200 españoles. No es como se dice que fue el encuentro de dos culturas. Realmente la presencia de los españoles, de los conquistadores y estos territorios americanos no fue el encuentro, para mí no fue el encuentro de dos culturas, fue el aniquilamiento de un poderoso que era experto en guerras, que tenía armas superiores, frente a una comunidad, unos colectivos que no tenían liderazgo, no tenían unificación de mando y que no estaban acostumbrados a ver lo que vieron cuando ellos llegaron. Para Robledo poder empezar a dominar todas estas tribus, hizo lo de Maquiavelo, viví y reinarás. Fue muy sabio en ese trabajo. Lo primero que logró es conseguir aliados para que ayudaran a conquistar otros territorios de indígenas que históricamente habían sido enemigos. Por ejemplo, los picaras o pícaras, es sin tilde, yo insisto que es picaras, y los pozos eran enemigos de los carrapas que estaban aquí en Palestina, aquí arribita. Eran enemigos eternos. Llegó Robledo, los dobló, los acabó, los dominó, y con 10.000 hombres más, el 200 y 10.000, claro, llegaron y arrasaron las comunidades que iban al norte, iban subiendo, a pesar de que los pozos y los armas fueron muy agresivos, fueron muy difíciles de dominar, terminaron lógicamente dominándolos a punta de alianzas. Cada vez que se unían con otras comunidades, iban obteniendo un número más grande de combatientes, hasta que arrasaron con todas las comunidades. Cuando ya habían llegado al norte, en cada sitio que dominaban, se quedaban 2 o 3 semanas, ellos no eran de años. En estas comunidades de los carrapas, de los umbras, de los guáticas, no es que estuvieran allí y fundaron grandes ciudades, no. Ellos iban dejando adelantados, dejando sitios dominados, y Robledo seguía conquistando. Y desde allí, desde el norte, se desplazó ya para el gran sueño, que como lo decía también Diego Luis ahora, hacía parte del sueño de todos los conquistadores. El sueño era el dorado, era el oro, las esclavas y los grandes dominios. Por allá hay un estribillo de 1532, 2832, que enviaban desde México a las familias en España. Me parece que es lo mismo que está pasando 500 años después. Decían esos estribillos, esas cartas, que les decía: venid acá a América, que con vuestra labor, lo que vos hacéis, fueran sastres, zapateros, en un mes ganan lo que allá ganan en un año. Y eso generó todo ese desplazamiento de españoles a estos territorios. A los 500 años el fenómeno fue al contrario. Cuando empezó todo el mundo a irse para España, con la misma historia: vaya para España, que con lo que usted sabe hacer, y si no lo sabe hacer, pues lo aprende, en un mes o 2 meses gana lo que se gana en un año en Colombia. Eso pasó en 500 años. Cuando llegó en 1540 a los territorios Quimbaya, si bien no eran manejados por el cacique Tucurumbí, sí era el cacique que estaba ubicado en Quimbaya, en Chinchiná, y se demostró en la rebelión de 1542, la rebelión Quimbaya, era el
cacique que más respeto generaba en todos los territorios quimbaya. No había una unidad de mando, pero sí habían, dicen los cronistas, hablaban de 80 cacicazgos, 80 caciques, todos con uniformidad de costumbres, pero sin un mando unificado. Ese hecho generó que perdieran muy fácil en las contiendas. Si bien se unieron en las rebeliones de 1542, en la primera rebelión, no prosperó por traición de otros indígenas. El 9 de diciembre de 1540 se funda por primera vez Cartago, en honor a los soldados que habían acompañado a Vadillo en la unión con el gobernador Aldana en Cali, ciudad que había fundado con Miguel Muñoz. En ese momento de 1539 todavía estaba actuando a nombre de el marqués, le decía Marqués de Belalcázar, y fundó esa ciudad en honor a los soldados que habían venido desde Cartagena, por eso se nombró y se denominó Cartago. No como algunos creen que fue por cartagineses, estaban hablando de otras latitudes, no, fue en honor a esos soldados que vinieron acá. En 1541, a los pocos días, en enero, fue necesario volver a fundar a Pereira, o sea, a Cartago, Cartago Viejo, porque Pascual de Andagoya, que también había entrado por el Pacífico, por Buenaventura, con ladrilleros, también soñando ser adelantado de todos estos territorios, le ordenó a Robledo que volviera a fundar esa ciudad y desconociera el mandato de Belalcázar. Ellos nombraban, las fundaciones las hacían a nombre de los adelantados, de sus gobernadores y a nombre del rey, y a nombre de la fe cristiana. Esa ciudad de Pereira, llamada Cartago, sobrevivió 151 años, como una ciudad totalmente española. 151 años, casi lo mismo que lleva Pereira actualmente. Cuando se terminaban de trasladar en 1691, no es como la gente dice que en 1691 todo el mundo fue para donde está Cartago actualmente. No, ya se habían empezado a desplazar. Ahora vamos a ver por qué. En 1691 se terminaron de desplazar y se acabó la ciudad. Se terminó, se la tragó la selva. Quedaron algunas posadas que servían de tránsito entre los caminos del Quindío en los años de 1700, de 1800, hasta que ya en 1863 se volvió a fundar. Entonces, en Pereira actual existió una gran ciudad que tuvo hasta casa de fundación para fundir oro. Y la mayoría de los conquistadores que vinieron en aquella época fueron objeto de entrega de lotes en los territorios. Y lentamente empezó la extinción quimbaya. Es increíble, no sé si allí están las fechas que tuvimos. Miren ustedes, entre 1541 y 1559, o sea, 15 años, se acabó casi toda la población quimbaya. Eso es increíble. Porque cuando estamos hablando de la población quimbaya, estamos hablando de los quimbayas y todas las comunidades que les mencioné ahora, hasta los armas, colindando con los caramantas, con los putimaes, con los pantágoras de Antioquia, todas comunidades que conocemos como provincia quimbaya. ¿Se imaginan lo que hicieron 200 hombres inicialmente para acabar toda una cultura en 15 años? Eso fue un genocidio. Y mira el proceso posterior.
En 1568 solo existían 2.876 tributarios, porque ya estaban sometidos a las encomiendas. Se les decía tributario porque eran obligados a pagar unos tributos. Y fue descendiendo a una velocidad impresionante. 1585, 1100, 1605, 143 tributarios, 119, y se tiene noticias que en 1717 existió el último Quimbaya. Pero para mí el dato más aterrador es el primero: en 15 años borrar el 70% de toda una cultura nuestra. Claro que hay argumentos para defender la tarea de los conquistadores. Fueron hombres muy guapos, seguramente. Meterse aquí, pues, a estas tierras llenas de alimañas para ellos, de comidas raras, de un clima impresionante. No podemos medir lo que pasó en 1539, 1540 y 41 con el clima de ahora. Estamos hablando de dos acontecimientos, dos hechos totalmente diferentes. Y eran ríos grandes, difíciles de atravesar. En 1628, pues mire, el 0.4% de lo que existía en 1539, o sea, menos de 100 años, ya no habían indígenas acá. Vamos, ahí está el mapa de la ubicación. Yo creo que realmente no nos ocupa mucho cuáles son los linderos de cada una comunidad, sino cuáles son los hechos que generaron la extinción quimbaya. Son muchos los elementos que originaron que esa cultura tan espectacular, tan sabia, ustedes pueden utilizar cualquier sinónimo de belleza, de esplendor, de calidad artesanal, de sabiduría, fue acabada y fue arrasada. Arrasada a nombre de la fe cristiana. Desde que se descubrió el Mar del Sur, es decir, por Balboa, con 60 y punta de hombres que cruzaron todo ese istmo para descubrir, como dije ahora entre comillas, el Pacífico, que entre otras cosas, si uno empieza a bajar por el Pacífico hasta Buenaventura, pienso que es como lo mismo hace 500 años, que de alguna manera tenemos vínculos, con mi familia hemos tenido vínculos en el Pacífico, en el territorio donde los manizaleños han sido muy pioneros en el proyecto del puerto de Tribugá, proyecto Arquímedes, todos los territorios con el doctor Gustavo Robledo, Mario Calderón, que ahorita lo menciona en un libro. Yo los acompañé en varias tareas de Tribugá. Si hoy pasara y volviera a revivir Balboa, o Pizarro, o Andagoya, y volviera a pasar de Cabo Corriente hacia el norte, inclusive del Valle del Cauca, creo que encontraría algo muy parecido, tierras inhóspitas. Cuando se pasó al Pacífico, se empezó a usar el requerimiento. El requerimiento es una cosa muy chistosa, visto desde ahora, muy serio para la época. Se le leía al indígena, al cacique o a la comunidad, un texto a nombre del rey. Y se decía que a nombre del rey y de la fe cristiana se tomaba posesión de esa tierra, que quien se oponía. Pues yo no creo que fueran como tan vapos para oponerse, y tampoco entendían, a pesar de que habían unos ladinos. Ladinos eran los indígenas que habían sido dominados y por el paso del tiempo y desde niños fueron aprendiendo también el idioma castellano. En aquella época dominaba el castellano, no el español que conocemos hoy. Hay que leer un poquito
es apasionante leer un libro escrito en esa forma castellana, porque hay unas contracciones que uno se va a ver ahora por utilizarlas, pero que ya desaparecieron, de esta, aquella, pues se unen de una manera muy, muy sabia, pero el tiempo las fue dividiendo. Entonces, con este requerimiento, toda la tierra que se quería obtener era suficiente, solo con leer el papelito requerimiento. Entonces, ¿qué pasó cuando empezó el dominio de los conquistadores? Lo primero bueno, no voy a hablar de lo primero, voy a hablar un poquito en desorden, pero de las diferentes causas. Es muy difícil situar la primera, la segunda, cuál es la última. Vamos a mencionarle, ustedes me dispensan, me perdonan que no lo hagamos en orden muy cronológico, porque de alguna manera en algún momento se fueron fundiendo todas. Pero para mí es importante mencionar como primera el fenómeno de la encomienda. La encomienda fue una figura perversa, que ya existía en América cuando llegaron los conquistadores a estos territorios. Ya existía desde unas 2 décadas antes. ¿En qué consistía la encomienda? En un territorio que siempre era, lógicamente, ¿de quién era todo esto? Indígena. En una encomienda, en un territorio especial, que le entregaban para que lo manejara un señor de esto español, hijo o familiar o conquistadores que ya habían quedado acá, y a cambio de adoctrinar y de facilitar el adoctrinamiento a los indígenas le pagaban unos tributos que ya no eran en oro, porque en oro no había sino en las minas, que hubo otra forma de explotación, sino en animales, en tejidos y en sal. Le pagaban a los encomenderos esa tarea que los fue esclavizando lentamente y los fue juntando en unos territorios a la brava. Territorios que a la postre, cuando la población estaba muy disminuida, los fueron por orden de los virreinatos, los fueron uniendo en unos pueblos. Juntaron en unos pueblos, primero en 12, 15 poblaciones, gente de todos estos territorios, desde el sur de Antioquia hasta lo que es el territorio de los quindíos, que los quindíos no eran quimbayas, hablaban diferente a los quimbayas, con textura física diferente a los quimbayas. Claro que los chancos, quiero hacer un paréntesis ahí, los chancos, que era una comunidad que estaba en la ladera occidental de la cordillera occidental, llegando las estribaciones hacia el Pacífico, y también en la ladera oriental de la occidental, eran comunidades de talla muy diferente a la quimbaya, y lo mismo los ansermas y los armas, eran indígenas más grandes que los quimbayas. Los quimbayas se decían que eran bajitos, gorditos, rollizos, bravos, eso sí, todos caníbales. Aquí pues para comer carnes y allá no morían de hambre. Aquí todo el mundo, y fue una de las causales también que ayudó a la extensión quimbaya. Las costumbres de las comunidades cuando llegaron los conquistadores eran complejas. No es fácil entender cómo en las guerras, cómo a sus vencidos en lucha, algunas de las comunidades, como los pícaras, los embalsamaban, los forraban con miel de la abeja, de la abejita pequeña de aquella época, la angelita, que por ahí se conoce, la miel de la angelita, se presume que era esa miel, y los ponían, a los que mataban los ponían en los bohíos de ellos, y las cabezas las engarzaban en las guaduas, y le hacían rotos para que el viento soplara. O sea que ustedes se imaginan cómo era un sitio de esos cuando llegaron un extraño, y cómo hacían para describirlos. Llegar y encontrar las calaveras, las cabezas en las guaduas, la gente comiendo de los indígenas, los otros. Eso era un escenario tenaz, templado.
Esos encomenderos, y cuando los juntaron en pueblos, mire, terminaron juntos, viviendo en comunidad, sometidos totalmente, 200 o 100 o 300, después de tener 200.000 en más de 300.000 hectáreas, yo no sé cuántas leguas, 20 o 30 leguas, la legua eran 5 kilómetros aproximadamente, y ahora, entre enemigos, conviviendo los que históricamente, por cientos de años, no digo milenios porque realmente la presencia de la cultura conocida como Quimbaya se habla de unos 1000 años antes de Cristo, no más atrás, terminaron viviendo juntos, enemigos de toda la vida, hasta que se fueron huyendo. Me gustaría que miráramos las causas de la extinción Quimbaya para ir entrando. Le provoca a uno hablar de mucho tema acá, pero cogí estos elementos como factores de la extinción Quimbaya. Ya mencioné la encomienda, ahora volvemos a hablar un poco de la encomienda, pero quiero empezar a hablar de cada uno de ellos. Asesinatos. Los asesinatos entre comunidades indígenas y de los españoles, los conquistadores hacia las comunidades. Y aquí no estamos hablando de 2 o 3, cuentan los cronistas, todos los cronistas, no hay ni 1 ni 2, y estoy por creer que es cierto. En una toma de una comunidad de esas mataban 15.000 indígenas, 10.000, 15.000. Ustedes se imaginan que en esa época hubiera habido internet, hubiera sido inmediatamente el conocimiento de toda una población, pero son hechos que eso pasaban desconocidos por toda la humanidad y por los europeos. Las alianzas que les hablé, las alianzas de Robledo con otras comunidades frente a otras, fueron minando y minando. Mira que en 15 años solo había el 30% de la población. Fueron 15 años de asesinato tras asesinato, 10, 5.000, 2.000, 15.000. Cada poblado de esos podía tener entre 15 y 20.000 indígenas, sin contar niños ni ancianos. Recuerda que les estoy hablando de ancianos mayores de 50 años, eran considerados ya no aptos para la guerra. O sea que yo no calificaba para la guerra si fuera mayor de 50. La minería fue un fenómeno que duró mucho tiempo. Acabaron con el oro. Aquí había oro por toda la región. Eran sometidos a unos trabajos extremos, bárbaros. Inclusive algunos clérigos como Juan del Valle y otros gobernadores, especialmente ubicados en Popayán, trataron de enmendar ya muy tarde, de sancionar a los encomenderos y a los españoles, a los explotadores de las minas de oro. Los indígenas morían en las minas. ¿Te imaginan un indígena que se combina con otra de las causas allí establecidas, que era separado de una familia, de una cultura, por ejemplo, de Belén de Umbría, de unos territorios a más de 1.800 metros y eran traídas a 1.300, a 1.400 metros, con comida diferente, sometidos a 10, 12, 15 horas de trabajo? Fue un proceso de exterminio también, que se juntó con las encomiendas, con las epidemias. Las epidemias se generaban. Aquí hubo una epidemia en 1545 y se repitió desde todo el sur, del sur hasta el tapón del Darién, que acabó con muchas comunidades. Muchas de las enfermedades que traían los españoles y los animales no eran conocidas en estos territorios, no sabían cómo resolver la parte médica, que moría muy fácil. En la charla que les decía que esta semana tuve, me encontré en Quimbaya
entre los asistentes una persona que me hizo una corrección de una afirmación que hice y me gustó mucho, me enriqueció mucho. Hablaba, y así lo dicen los textos, y yo lo pasé como los textos lo han mencionado mucho, sobre, por ejemplo, la enfermedad como la sífilis, que fue importada de Europa y cómo mató muchas comunidades indígenas acá. El señor se paró, es un médico, antropólogo, tengo entendido, y me hizo una observación que me parece muy válida y quisiera repetirla acá. Me decía que estaba comprobado científicamente y médicamente que la sífilis, solo les comento lo que el señor me dijo, yo estoy seguro que así es, que fue confundida con la lepra, que sí sufría mucho en Europa del siglo XVI, pero que la sífilis era una enfermedad totalmente americana, que había sido exportada, que había sido el fenómeno al contrario. Yo siempre, y todos los cronistas y los libros, he encontrado, pero me llamó la atención esa observación. Si aquí hay algún estudioso de eso, le dejo la inquietud para que profundicen en ese tema, porque inclusive hablé un poco de la viruela y me hizo un comentario cercano a lo mismo de la sífilis. Los enterramientos siguieron siendo igual a los prehispánicos. Muchos de los jefes y de los señores quimbaya eran enterrados con las mujeres y con sus sirvientes. Entonces, los asesinatos, la minería, la epidemia, las rebeliones, la guerra en el sur, no hay registro de un solo quimbaya. Y vuelvo e insisto, de todas estas comunidades, que haya ido a la guerra que libraba Gonzalo Pizarro, especialmente después del homicidio de su hermano, Francisco Pizarro, en una confrontación que tenía con Almagro y con otras fuerzas españolas, porque también entre ellos se mataron siempre. Reclutaron muchos indígenas de todos estos territorios y los llevaban para esas guerras. ¿Ustedes imaginan llevando gente de aquí, de estos territorios para el Perú, a esas guerras? No hay registros de gente que haya regresado. Y se llevaban cantidades, no estamos hablando de las batidas del ejército, a ver quién tenía el pie plano para llevárselo o no llevárselo. Aquí arrasaban con todo lo que había. Entonces mire que conjugamos eso con lo que he mencionado, con los suicidios. Hay por ahí un registro, y yo hago el comentario, no sé si creer o no creer, de un suicidio de los Pantágoras, o Pantanes, se le decían, cerca de Antioquia, o los Coronados también, que dice el cronista que se suicidaron 9.000 indígenas por no caer en manos de la opresión española. ¿Te imaginan un suicidio de 9.000? Pero todo es posible. Acuerden que el pastor Jones logró que se suicidaran que 1.100. Fue en los años 70. En la Guyana, ahí cerca de Venezuela. Logró que solo salvó una persona, ¿no? Se suicidaron 1.100. Puede que en ese momento 9.000 almas se hayan suicidado. Los desplazamientos, claro, todos al verse ya acabados, fumigados, arrasados, sin oro, sin poder hablar el idioma, porque también les era prohibido hablar el idioma. El hablar en su idioma era causal de esclavitud. El canibalismo era causal y era una licencia que se tenía para poder asesinar indígenas. Al que se le comprobaba canibalismo, que eran a todos caníbales, unos por solo con los vencedores, otros por costumbre, como los pijaos, que si bien no hicieron parte de esto, con los putimaes y los panches, que están en la cordillera central, fueron enemigos acérrimos de estas comunidades.
y ayudaron también a la extinción quimbaya, porque en guerras constantes, ya estando los españoles, ya llevaban 40, 50, 60 años en estos territorios, seguían las invasiones pijaos y putimaes. Eran verdaderos caníbales. Cuenta Fray Pedro Simón, que les decía piojosos en el libro, que en las guerras, cuando iban avanzando los pijaos, atrás iban todas las mujeres pijaos. ¿Y qué iban haciendo? Cocinando todos los muertos que iban dejando. Y esa era la comida de todos los guerreros. Pero eso es reiterativo en toda la literatura de los cronistas, o sea, el canibalismo, cómo mataban y se comían a los vencidos en guerra era normal. Y sacar su corazón, eso les daba más fuerza del enemigo. Visto con ojos de aquella época, pues para ellos sería suficiente pensar que por eso los querían. Por eso mire que solo hasta 1536 son declarados los indígenas personas y que tenían alma. Cuando se empezaron a desplazar los indígenas, se fueron formando, se fueron compenetrando con otras culturas. Hay quienes creen que parte de los quimbayas, de los poquitos que quedaron ahí, algunos se mezclaron con los chocoes, los tadós, los que quedaban en las estribaciones de la cordillera occidental. Se fueron cruzando y allí vienen los Emberá, dicen algunos especialistas en el tema. Entonces se fueron multiplicando. Un hecho curioso que quisiera, porque es de un caldense, tengo entendido, no sé, del profesor Rendón. Cuando estaba haciendo ese libro, me llamó la atención en la prensa y traté de investigar más, no encontré mucha literatura, pero había acabado el profesor Rendón de Caldas de encontrar, para no utilizar la palabra descubrir, una comunidad de Belén de Umbría, indígena, que hablaba todavía el idioma umbra, que el idioma umbra es considerado también de la provincia Quimbaya, que se creía estaba extinguido hacía 450 años, pero encontró que entre 16 familias, o 14 o 13, no tengo el número exacto, no creo que pasara ese número todavía, de forma clandestina, ya seguramente que no, se había conservado el idioma umbra. Para mí es un descubrimiento espectacular en materia lingüística, porque además dice que es un idioma autónomo, sin raíces, no viene de otro, es propio. Qué bueno que a través de ese conocimiento oral se pueda llegar a saber más sobre las comunidades. Entonces, para no aburrirlos mucho y ir concluyendo, estas razones y muchas otras seguramente fueron los que acabaron una gran cultura en muy poco tiempo, por unos hombres que vinieron de otro continente, que hablaban diferente, que tenían costumbres diferentes y que, muy a pesar de ellos, la mayoría, cerca del 90% de los conquistadores, desde 1492 hasta estos, murieron pobres, casi todos enjuiciados por la misma corona, casi todos murieron en la Nueva Granada, en lo que luego fue la Nueva Granada, porque pues la Nueva Granada fue mucho después, pero en estos territorios, muiscas, panches, quimbayas, murieron a manos de otros conquistadores, pobres, sin un peso. Está en sus testamentos, están las declaraciones de los oidores y de los jueces de residencia que hacían los juicios. Es una paradoja, vinieron a buscar poder, oro, esclavas. Si bien lograron acabar con la cultura quimbaya, ellos como tal no lograron su objetivo y murieron en condiciones todas
producto de sus guerras y de sus confrontaciones. Para cerrar, el departamento del Chocó, esos territorios chocuanos, desde que estuvo Robledo acá, trató de implementar allá una gobernación y nombró un adelantado para que fuera gobernador del Chocó, de esos territorios, Hernández Gómez o Fernández Gómez, tiene las dos denominaciones. Fue tan difícil que no lograron someter ni a los gorrones que estaban en el Cauca, ni a los chancos, ni a los chocóes, ni a los tados o tadoes y a todas esas comunidades, y se extinguieron y se fueron transformando por fenómenos diferentes a los que pasaron acá. Cada tema daría para echar muchas historias, pero se me solicitó que nos concentráramos en este tema específico de las razones que llevaron a la extinción quimbaya. Era necesario contextualizar de dónde sale la información y otros comentarios que paralelo hemos hecho sobre la historia. De manera que si hay preguntas, si no las sé, pues se las buscaremos en alguna parte hasta que las podamos resolver. Muchas gracias.